Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a la sesión 11. Entonces, vamos a ver la pregunta número 1. Bien, tenemos dos funcioncitas y me preguntan cuál es un punto de intersección entre ellas dos. ¿Cómo se sacan los puntos de intersección entre dos puntos? ¿Alguien sabe? Se vale decir, ni idea, profe, hágalo mejor. No ideas. Entre Ok. dos rectas no era con sistemas. Sí, sí, con dos rectas es un sistema, pero si yo hablara de dos funciones generales, ok, eso es me da una muy buena pista, porque si vos, por ejemplo, tenés un sistema, digamos, vos tenés L1 y L2, ¿verdad? Entonces uno busca restar los X o las Y o los números y resolverlo. Pero otra forma es todo está igualado a cero, todo está igualado a cero y entonces igualar estas dos. Entonces, lo que les estoy diciendo en realidad es que una opción para decir, saber dónde se intersecan, ¿sí? Permítame, más bien esto es F. Y este sería G. Entonces, lo que les estoy diciendo es, la intersección es los puntos en común. Entonces, si son los puntos en común, tiene todo el sentido del mundo que yo los iguale. ¿Se entiende? Entonces, así uno sacaría los puntos de intersección. Entonces, uno hace f igual a x, es lo mismo que x menos 1 igual a x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Que si usted hace todo esto bien bonito, le va a quedar que x al cuadrado menos x es igual a 0. ¿Y qué significa eso? Entonces, si ustedes factorizan, ¿verdad? Me va a quedar 1, perdón, x menos 1 y igualado a 0. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones, chicos, para x? Para x. Es 0. Y uno positivo. Eso mismo, 1 positivo. Pero estas solo las x. Si yo quiero averiguar las y, ¿ok? Es venir y agarrar esto y sustituirlo en cualquiera que les dé la gana. Digamos esta. Entonces y valdría menos 1. Y aquí la y valdría, si la sustituyo donde sea, va a dar igual, daría 0. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? No se vayan en la finta, no es el 0,1 y el menos 1,0. No, es xy, xy. Entonces, las soluciones serían este par ordenado, este con este, y el par ordenado, permítame. Lo que les estoy diciendo es que la intersección F intersección con G es el 0, menos 1 o el 1,0. ¿Lo ven que es fácil? Y entonces, ¿cuál es la opción correcta, chicos?
A, B, C, D. La A. Eso. Porque me piden solo un punto, entonces yo tengo que ver cuál de estos dos están entre las opciones. Entonces, la A. ¡Tarán! ¿Qué les pareció? Fácil, ¿verdad? Esto no es complicado. Son preguntitas sencillas. Ay, se me olvidó, casi se me olvidó preguntarles. ¿Cómo les fue en el examen? No, mejor no hablemos de eso. Ya, a mí no me fue tan bien como en el primero, pero no me fue mal, Ok. digamos. A mí me fue bien, pero tuve que batear algunas porque sinceramente yo no me acuerdo haber visto funciones compuestas y salían algunas, Oh. y salían algunas así como F en G o G en F, pero lo importante es que batí bien, entonces Ah, sí bueno, las bueno. pegué. Fue por Excelente. guava, pero Malicia India, Aarón. exactamente. ¿Qué les iba a decir? Muchachos, honestamente, ¿este tipo de ítems que nosotros les estamos creando están funcionando o no? O sea, por ejemplo, las prácticas que nosotros les hicimos las semanas, 2 semanas anteriores, ¿sí les sirvieron para el examen o no? Seanme muy honestos. A mí sí me sirvió lo de los quizzes. A mí Ok, también. ok. Aarón y Andrea en representación de todo el mundo. Sí. Es que cuando se quedan callados, no sé si es porque es un no, pero prefiero decir que no. Sí, no, bueno, voy a confiar en que sí están funcionando. Está bien, es que sepan que los vamos a seguir haciendo. Entonces, pues por eso es que les pregunto, para ver si lo seguimos haciendo o no. Ok, ya, este fue el número 1. Chao, número 1. No dudas, ¿verdad? Ok, entonces vamos a poner la pregunta número 2. ¿O no? Para eso necesito un grafiquillo. Grafiquito, por favor, ponte arriba. Gracias, grafiquito. Qué baboso. ¿Por qué no seleccioné las dos? Pero bueno, muchachos, eso es parte de es que ya estoy viejo. Ustedes entenderán. Ok. Entonces, perdón. Vean, tenemos este diagrama de Venn. Ok. Voy a acercarme si quieren un poquito más para que lo vean bien. Y con base en este diagrama de Venn, viene alguien y dice, la función representada en el diagrama se puede clasificar como biyectiva. Y entonces ustedes qué dicen, ¿eso es verdadero o falso? Con ver la gráfica. No hay que hacer mucho. Con solo verla. Vamos a ver. Alguien que se anime, si no, llamo a alguien. Yulín. Ok. Yulín. ¿Algún? Yo creo que es verdadero Sí, sí. ¿Por qué, Yulín? porque todas las preimágenes tienen una imagen y no se repiten. Eso mismo, esa es la justificación. ¿Ok? Muchas gracias, Yulín. Vean, es porque, no sé si se los enseñaron así o no. Ay, qué bien llegó Freddy. El asunto es que todos tienen solo una parejita. Aquí, vean, aquí no sobran elementos, entonces no es inyectivo. Y, perdón, como no sobran elementos, es sobreyectiva. Y, ¿cómo es? Y cada elemento solo tiene un único X. ¿Lo ven? Solo un único X. Entonces es inyectivo. ¿Me expliqué bien o creo que lo dije al revés? Inyectiva es que estos pueden sobrar elementos, pero
que al menos las Y solo tengan una X y solo una, que no se comparta con nadie más. En cambio, la sobreyectiva es que no sobren elementos, pero acepta poligamia, ¿verdad? Entonces, como se cumplen las dos, por eso es que es sobreyectiva e inyectiva. Que también, no sé si vieron el video que yo subí, si quieren luego se los paso, la función biyectiva también se llama relación 1 a 1, porque si lo ven, cada uno tiene un único elemento entre estos conjuntos. ¿Ven? Entonces, por eso, lo correcto es decir verdadero. Sencillo. Quizá me extendí mucho explicando, pero sencillo. ¿Ok? ¿Dudas? No, no la voy a exportar. ¿Como para qué? Solo la respuesta. Nada. Ok. Vamos a ver, vamos a hacer otro. Ok, bueno, vean. Tenemos un problema. Pedro tiene un terreno en forma rectangular de lados X y Y. Entonces ustedes vienen y dicen, ok. Y pongo el rectangulicio. ¡Qué lindo! Y arbitrariamente voy a ponerle este X y este Y. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Pero si quieren, ustedes le ponen a este Y y este X. O M y N, o A y B, o como quieran, ¿verdad? P no, por favor, porque P es el perímetro. Entonces, P es el perímetro. ¿Qué significa el perímetro? ¿Cómo puedo escribir yo el perímetro en términos de X y de Y, muchachos? 2x más 2y. Eso, excelente. Entonces, 2X más 2Y es igual a P. Ok, y luego me dice una fórmula para calcular su área en función de X y de P corresponde a, o sea, tenemos que dejarlo en términos de X y de P, o sea, que Y no esté involucrado en este asunto. ¿Ok? Entonces, como no queremos que Y esté involucrado en este asunto, vamos a despejar Y para que quede en términos de P y de X. ¿Entiende la idea? Si no se entienden, cuando lo resuelva ya van a ver por qué sucede así. Y si yo despejo Y, me va a quedar 2Y igual a P menos 2X. Luego pasamos a dividir todo mundo. Entonces me queda P medios menos X. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es la fórmula del área de este rectángulo, muchachos? Esto es perímetro. Permítanme para escribirlo por acá. Voy a escribir área. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de área en términos de X y de Y, muchachos? Ay, no. X por P sobre 2 menos X. Base por Eso altura. mismo, eso mismo. Entonces, si lo quieren ver, por si no les queda claro, la fórmula X y Y es, perdón, el área sería X por Y, ancho por largo, ¿verdad? Pero Y es P medios menos X. ¿Sí? P medios menos X. Y entonces, si yo distribuyo esto, me va a quedar P medios X
menos x al cuadrado. Entonces, si lo ven, muchachos, por eso fue que me convenía despejar y, porque y queda en términos de x y de p. Entonces, el área va a quedar en términos de x y de p. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta, chicos? ¿Esto dónde es igual aquí? Ahorita me dicen, ninguno, profe, están al revés. No, muchachos, por favor, suma es conmutativa. A, B, C o D. La C. Eso. Sí. ¿Vieron qué pasa? Le dicen, claro, profe, se lo explican. Pero uno desamparado. No, tranquilos. Sencillo. Ok, entonces esa sería la pregunta 3. Entonces, les iba a decir, muchachos, entonces técnicas, cuando me dice algo en función del otro, es porque si hay más variables involucradas, despejamos esa variable para que quede en términos de la otra. Así la fórmula que estamos buscando queda solo en términos de las variables que me piden. ¿Entienden la idea? Básicamente es eso, ¿verdad? El dibujito no era necesario, fue más que todo para darnos una idea, ¿sí? Pero esto no era necesario. ¿Dudas? ¿No? ¿Puedo borrar? Vamos, pregunta número 4. Y pregunta 4. Ok, tenemos otro problema. Entonces, leamos todos juntos. En una armería desean saber la altura máxima que alcanza un proyectil. Se sabe que el proyectil tiene un movimiento parabólico descrito por la siguiente fórmula, que si lo ven es una parábola. G de t representa la altura en metros del proyectil en función del tiempo t, ¿verdad? Si están llevando, no, creo que no pueden llevar física. Tienen que llevarlo en conjunto con cálculo diferencial. Pero es muy común que los problemas de este tipo estén en términos de t, porque por lo general en física siempre utilizan la variable t de tiempo. Newton era uno que le encantaba eso. Bueno, no importa. Entonces, ¿cuál es la altura máxima en kilómetros que alcanza el proyectil? Algo muy importante antes de resolver este ejercicio, ¿en qué unidades está representada la altura del proyectil? Esta fórmula. ¿En qué unidades? ¿Alguien que me diga? En metros. Aquí lo dice muy bien, en metros. Y la pregunta me la piden en kilómetros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Habría que hacer al final una conversión. ¿Sí? Porque si no, luego se van así, pollos. Entonces, para que lo tengan presente. Ok, vamos a escribir entonces la formulita. No, ni siquiera eso. Determinemos el vértice. Porque la altura, bueno, no, en el tiempo t, el vértice es el que me da. Primero, permítanme. ¿Quién es A, quién es B y quién es C, muchachos? En esta ecuación. A Menos es 5. menos 5t, bueno, menos 5, B es 42 y C es 1. Eso mismo. Nada de variables, por favor. Porque si no va a estar malo. Ahora sí. Entonces, el vértice, muchachos, el vértice me define las X en este caso sería el T, que es tiempo, y las Y serían altura. Entonces, si yo defino este vértice, ¿verdad? Menos discriminante sobre 4A. Entonces, menos B sobre 2A es el tiempo, el segundo, el instante en el que el proyectil alcanza su altura máxima.
Este valor es su altura máxima. ¿Nos queda todo claro? Entonces calculamos este, no este. Otra forma es calculen este y lo meten en la función, pero es lo mismo, muchachos. Entonces esto, vamos a hacer el discriminante, ¿de acuerdo? Entonces, discriminante. El discriminante sería, uy, qué baboso. Ya. Menos b, que es 42. Uy, qué peri... No, perdón, menos b, nada, 42 al cuadrado. Qué ganas. Menos 4 por a, que es menos 5. Por b, que es 1. ¿Sí? Y si yo a esto lo divido entre 4a, es lo mismo que a esto dividirlo entre 4 por menos 5. ¿Y esto cuánto da? Chicos. 1784. ¿Tanto? ¿Por qué tanto? 446 sobre 5. Ah, ok, fue por falta de paréntesis. 446 sobre 5. No debería influir los paréntesis, porque aquí, ¿qué fue eso? Interpretó ahí, figurita. Sobre 5. Ya, no, yo leí el discriminante completo, profe. ¿Cómo? Error mío por no poner atención, yo leí el discriminante completo. Ya. Ok, entonces aquí va una multiplicación. Y esto en decimales, ¿cuánto da, chicos? Profe, creo que va menos adelante. Del 89.2. Este, 89.2. Sí, profe. Pero esta unidad, muchachos, ¿está en metros o en kilómetros? En metros. Eso, muy bien, metros. Entonces, si yo lo paso a kilómetros, sería a esto dividirlo entre, vamos a ver, 10 y 1000. Entonces, eso me da 0.0892 kilómetros. Calendo. Entonces ya es esta. Entonces, muchachos, qué vergüenza. Aquí era un menos. Qué horror, qué vergüenza. Entonces, aquí era menos y aquí era más. O sea, vamos a ver. Sí. Lo que iba a pasar era que sin el menos iba a quedar con un menos aquí al frente, ¿verdad? Ya con el menos, ya ahora sí me iba a quedar bien. ¿Verdad que sí? Dígame que sí. Profe, ¿cómo es que uno sabe exactamente cuándo tiene que usar el del discriminante y cuándo tiene que usar el menos b? Ok, es que me piden la altura. Entonces vos tienes que saber, la altura es X o Y. Es que esto está en función de T y T es tiempo. Entonces vos tienes que interpretar que T, que es la variable independiente, es, vamos a ver, ya vieron grafiquitas, ¿no? Yo creo que, Sí. ok, entonces si usted, qué horror, si usted pone esto T y esto sería G de T, ¿ya lo ves? Entonces T es el tiempo y G de T la altura. Entonces, si yo vengo y grafico esto, que yo
pensaría que es como algo así, ¿verdad? No sé, estoy bateando. Entonces, si yo vengo aquí y, discúlpenme, voy a tratar de que no parezca nada obsceno. Entonces, esto me da el tiempo, y esto me da la altura. Entonces, esta unidad me da, perdón, este valor de aquí es 89.2. ¿En qué momento? No lo sé. Si yo calculo menos b entre 2a, me da, qué sé yo, en el segundo 15 alcancé la altura máxima, ¿ya? Pero eso lo tenías que interpretar porque era lo que me estaban pidiendo. Si me hubieran preguntado en qué momento alcanzó su altura máxima, entonces me están pidiendo en el tiempo, ¿sí? O en qué segundo, o en qué minuto, no sé, por darte una idea, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí, Sí, profe, gracias. bien, con gusto, May. Entonces, me estoy quedando ya sin tiempo. No importa, voy a dejar esto y voy a exportarlo. Vamos a hacer un ejercicio más. Y en 10 minutos lo logro. Para eso necesito 2. Sí. Entonces, vean, me dan esta grafiquita, ¿ok? Aprecienla, díganle hola. Y me pregunta, con base en la gráfica anterior mostrada, un posible criterio para f en el intervalo de menos 3,2, menos 3 abierto, o sea, de aquí a aquí, corresponde a, entonces yo lo que quiero que ustedes vean es, aquí es una línea, aquí es otra línea. Esto lo único que es claro que es una curva. Entonces, puede que sea una curva cualquiera, no sabemos cuál es, pero vean que en los criterios ya me da todo que es un cuadrado, es una cuadrática, entonces de ahí, de fijo es una cuadrática. Ahora, ¿cuál? Eso es donde está el asunto. Entonces, díganme ustedes algunas alternativas de cómo podrían interpretar, cómo podrían resolver este problema. Bien, si no, no importa, yo les ayudo. Buscar aquellas opciones que den negativo, porque al ser decreciente, si uno estuviera analizando imágenes, debería ir hacia abajo. Ok, eso es una muy buena opción, Aaron, muy buena opción. Ahora, ¿qué pasa si 2 te dan que son decrecientes? ¿Cómo descartamos? No sé si eso podría ser, pero digamos, en el 2, menos 2, ese no es como el eje de simetría, si fuera una parábola. Podría ser, podría que no, pero algo pasa, Andrea, que es una observación muy buena. El 2, menos 2 de fijo pertenece a esta función. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, si a huevo está en esa función, si yo meto x en 2, me tiene que devolver menos 2. La que cumpla eso es la que funciona. ¿Lo ves? Aarón, tu lógica, tu razonamiento no estaba mal, estaba muy bien. Pero podía pasar que alguna te diera, eh, ¿cómo se llama? Que ambas fueran decrecientes. Puede que alguna de estas dos sea decrecientes. Pero lo que sí llama la atención es, vos podrías probar, bueno, voy a probar con el 1 que da casi menos 2 y voy a probar con el menos 1 que da casi menos 1. Entonces vos ahí podrías ir medio bateando y dices, sí, el que se acerque más es esa. Ese no es el razonamiento, pues de repente correcto. Pero en este caso en particular sí funciona. Pero en esta gráfica sí es muy claro que el 2, menos 2 pertenece a la gráfica. Aquí de hecho, permítanme para acercarme un poquito, ni siquiera pasa por el menos 2, ni siquiera pasa por el menos 1,1, entonces estos no son valores exactos, pero el 2, menos 2 sí. Entonces, con solo ver la gráfica, muchachos, sabemos que sería, vamos a ver, sería esta.
¿Por qué? Porque ustedes vienen y dicen, bueno, voy a probar con la primera. F de 2 me da 0.12 por x menos 2 al cuadrado. Uy, perdón. Aquí voy a ponerlo con otro color como para que les quede claro que yo estoy cambiando la x por un 2. Yo estoy casi seguro que dicen, sí, claro, profe, ya lo entendí, pero prefiero que quede muy claro. Entonces, si yo meto esto me va a dar 2 menos 2 que es 0, elevado al cuadrado de 0, multiplicado por cualquier cosa es 0, o sea, todo es todo. 0. Pues lo que me da es 2. Y me tenía que dar menos 2, entonces esta no. Con la B, si yo metía f de 2, es justamente esto mismo, solo que con menos 2. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Porque si yo meto aquí el 2, me da menos 2. En la B, ¿verdad? Y ya, con la C y la D no iban a dar, porque esto me va a dar 2 más 2. Si quieren lo prueban, pero con la C y la D no iban a dar. O es más, si quieren ya les digo el valor exacto del C y el D. El DC F de 2 me da 3.92 y el de D me da menos 0.08. Insisto, esta es una forma. Podías probar valores similares para que den más o menos igual, ¿verdad? Y con el razonamiento que dijo Aaron de ver si la función es decreciente, de ahí, ojalá si yo es que no grafiqué las demás, entonces no estoy seguro. Si esta es la única decreciente, enhorabuena, entonces la respuesta era la B. Pero si no, entonces habría que hacer un poquito más de análisis, ¿verdad? Porque tampoco sabemos si estas son crecientes o no. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese sería el resultado de esto. ¿Ok? Ok, chicos. We are running out of time. Una pregunta rápida. ¿Qué dijeron? Una pregunta rápida. En las últimas dos opciones, que es x más 2, hay formas de saber. O sea, no sé si, por ejemplo, yo lo primero que pensé es que el A era positivo, digamos, era una cuadrática. Ajá. Ajá. En el x más 2, bueno, es que está elevado a la 2, entonces no sé, pensé que era menos x menos 2, entonces no eran, pero no estoy segura por estar Es elevado que a la 2. el tema es, Melanie, que si vos, esto es una fórmula notable, entonces para determinar a qué tendrías que desarrollarlo y luego multiplicar todo por 0.12. De hecho, en todas la A vale 0.12. Entonces, en todas la concavidad es... Todas es positiva, sí. Sí. ¿Ves? Entonces, sí, en eso tenías que tener cuidado. Esta fórmula es la forma canónica de una cuadrática, no la A más BX más C. Entonces, cuidado, se van con eso, ¿verdad? Sí. Gracias, profe. Está bien, con gusto. Ok, chicos, entonces me queda menos de un minuto. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Entonces, ya los veo. Chao, chao.